Hola chicas, ¿me escuchan? Perfecto, ya vamos a empezar entonces la reunión. Les voy a presentar, este Zoom lo va a dar Jorge Wong, él es terapeuta y bueno, ha estudiado mucho la medicina tradicional china, acupuntura y también está especializado en la magnetoterapia, que él ya les va a platicar bien como el nombre correcto de esta terapia y les va a platicar los beneficios que hay a la salud. Cualquier duda, por favor, al final lo pueden ir escribiendo en el chat y al final ya las leemos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí acompañando a Carla. Muchísimas gracias por su invitación. Primero que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Jorge Wong y me dedico a la terapéutica. Soy terapeuta físico. Soy egresado de un instituto avalado por la CONADE. He estudiado varias especialidades. La primera fue la medicina tradicional china. Después de eso estudié nutrición, después estudié quiropraxia, después el par biomagnético, la herbolaria. ¿Por qué? Porque este campo de la medicina complementaria tiene muchas vertientes en las que tratamos de apegarnos a lo natural y ninguna terapia por sí misma cura todo, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Todas las terapias complementarias son eso, van a complementar un tratamiento en el que muchas personas no están necesariamente convencidos o a gusto con su tratamiento o quieren hacer más por su tratamiento. Tenemos que pensar que nuestra salud depende 100% de nuestro estilo de vida. Nosotros cuando nacemos con una salud perfecta. Esta salud perfecta en este bebé, ¿no? Nosotros siempre tratamos de cuidarlo, le damos los mejores alimentos, les damos sus horas de sueño, los arropamos, pero en algún momento dejamos de cuidarlos y empezamos a educarlos con malos ejemplos, ¿no? Y entonces esa alimentación perfecta, esos horarios de sueño, los vamos perdiendo y vamos entrando en desequilibrio. Para la medicina china y para otras muchas medicinas tradicionales y complementarias, la enfermedad no es otra cosa que la pérdida de este equilibrio. Para la medicina china, esta dualidad se manifiesta en yin y en yang. El yin y el yang están presentes en todo aquello que podemos ver, todo aquello que existe en el universo visible e invisible. Parte de ello, pues obviamente también son las fuerzas magnéticas. Nosotros estamos imbuidos en un campo magnético permanentemente. Este campo magnético está presente en la Tierra. Nosotros estamos pegados a la superficie terrestre por este campo magnético tan fuerte que atrae a todo lo que está cerca y afecta absolutamente todo. Afecta el crecimiento de las mareas, afecta los flujos y las corrientes marítimas, los flujos y las corrientes del viento, el crecimiento de las cosechas, el crecimiento de los organismos superiores también como nosotros y
vamos a ver muchas manifestaciones de estas fuerzas magnéticas en la naturaleza. Como parte de estas manifestaciones, podemos encontrar, por ejemplo, que cuando un volcán hace erupción, esta lava que se solidifica se alinea conforme los campos magnéticos de la Tierra y podemos ver en un microscopio como las partículas de ferrita o de hierro están alineados conforme al campo magnético de la Tierra en el momento de la erupción. Si eso lo vemos conforme han cambiado los continentes, podemos más o menos saber cómo ha sido el movimiento de las placas terrestres en función precisamente de esta orientación. Nosotros, como seres vivos, somos una manifestación en pequeño del cosmos, de tal forma que estas fuerzas magnéticas nosotros también las presentamos, también tenemos una polaridad. Y esas polaridades se ven afectadas por nuestro entorno. Hay muchas formas de afectar el magnetismo del cuerpo. La contaminación, lo que comemos, lo que bebemos, la radiación en la que estamos expuestos por las diferentes telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando este equilibrio magnético se rompe o se pierde, tenemos entonces la enfermedad. Los chinos ya tienen registros de la utilización de magnetita, que es una piedra con características magnéticas. Ya utilizaban la magnetita para hacer o ejercer diferentes terapias, y eso se ha utilizado en diferentes partes del mundo, puesto que observaba que aplicando estos campos magnéticos había cambios en el cuerpo, había diferentes manifestaciones, todas tendientes a mejorar la salud. Obviamente, estas culturas no tenían la ciencia suficiente, el conocimiento necesario para saber el por qué, pero sí tenían la tenacidad suficiente para establecer una estadística que nos dijera, si aplico los imanes, mejora en un porcentaje más elevado que si no los aplico. Esto es particularmente visible, por ejemplo, en el caso de la rotura de huesos. Cuando uno aplica la terapia magnética en la rotura de huesos, que lo vamos a ver más adelante, se acelera la reparación de estos tejidos por diferentes mecanismos que espero que nos dé tiempo de platicar de todos ellos. Ahora, este estudio del comportamiento del magnetismo en los seres vivos se le llama biomagnetismo. Este biomagnetismo tiene muchas ramas de estudio. Dentro de ellos, la más sencilla o la más comprensible de ellas es la magnetoterapia, en la que vamos a utilizar algunos imanes de diferentes tipos. Como definición, ¿cómo pasamos aquí la diapositiva? Ya. El biomagnetismo es una práctica de medicina complementaria que utiliza magnetos de campo fijo o variable para ayudar al tratamiento de diversas enfermedades. El campo magnético de estos imanes puede ser fijo o pulsante y variar la intensidad y el tiempo de aplicación. Actúa sobre los campos de los iones en el cuerpo para movilizarlos y generar un efecto determinado. Vamos a ir por partes con esta definición. Si nosotros tomamos una piedra
una magnetita, vamos a tener que observar que tiene un campo magnético en el que tiene un polo negativo y un polo positivo, ¿sí? Este es un campo fijo porque la piedra no va a cambiar de polaridad. Ahora, el campo magnético variable se da de forma, pues digamos, artificial, construyendo bobinas, y vamos a cambiar el flujo hacia un lado y hacia el otro de forma electrónica. Entonces, a eso se le llama un campo variable, dado que en un instante el flujo negativo a positivo va a ser en una dirección y en el siguiente instante va a ser en la dirección contraria. A la velocidad a la que varía este campo se le domina o se le llama por hertz, es la velocidad a la que cambia, la frecuencia. Les decía además que el campo magnético de estos imanes puede ser fijo o pulsante, es decir, puedo colocar un imán que es de campo fijo en el lugar a tratar, o puedo poner un equipo eléctrico que en momentos se conecte y en momentos se desconecte. Y entonces con estos equipos podemos variar la intensidad y el tiempo de la aplicación. Dice también que actúa sobre los campos de los iones en el cuerpo. Un ion es un átomo o una parte de una molécula que tiene una carga magnética o una carga eléctrica, positiva o negativa. Y esa carga obviamente va a actuar de determinada forma predecible frente a un campo magnético. Es por esto que la magnetoterapia, sus principios son principios científicos y funcionales, porque siempre que yo lo aplique en determinada posición, con determinadas metodología, siempre voy a obtener los mismos resultados. Hay muchas formas en las que podemos aprovechar los beneficios de esta magnetoterapia. Lo primero que vamos a observar es que hay un mejoramiento de la circulación sanguínea, aumento de las defensas orgánicas, cambio en el potencial eléctrico de las membranas, que esta parte es muy importante porque si ustedes recuerdan por ahí alguna clase de biología en la secundaria o en la prepa, hablábamos de la bomba de potasio, que es conforme se hace el intercambio de nutrientes con la célula. Muchas veces por debilidad, este potencial eléctrico en las membranas se va debilitando y este intercambio de nutrientes se ve afectado. Cuando nosotros utilizamos magnetoterapia, el potencial eléctrico se restablece. Tenemos también aumento de la presión parcial de oxígeno en sangre, que esto nos va a dar otros beneficios. De tal forma que antes de utilizarlos, estos elementos químicos, estos potenciales eléctricos en la membrana, y la forma de organización incluso de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etcétera, etcétera, en la sangre, vamos a ver que se van desordenando por este desequilibrio. Una vez que aplicamos los magnetos en las diferentes terapias, vamos a ver que se alinean y se van despolarizando estas partículas, y entonces empieza a fluir de una forma mejor, sin tantos tropiezos, la sangre y otros fluidos, porque tenemos también fluidos que se salen de las venas, que se llaman extravasar, porque se salen de los vasos sanguíneos, que también tienen compuestos solubles dentro de ellos, que una vez que se ordenan eléctricamente y magnéticamente pueden regresar
de nuevo hacia la vena o pueden cumplir la función que tienen, que normalmente es el transporte de oxígeno, de nutrientes a las células y el transporte de las toxinas de regreso hacia los vasos sanguíneos. Entonces, es muy versátil la aplicación de esta terapia magnética en sus diferentes expresiones. Otro de los grandes campos es el dolor, el tratamiento del dolor. Cuando normalmente nosotros nos acercamos a un médico, a un terapeuta, incluso a nuestra madre o nuestra abuela, que pues nos acercamos porque nos duele algo, ¿no? El niño pequeño se golpea, se cayó, se pegó en las rodillas, inmediatamente va con la madre a que le sobe, ¿no? Es decir, el dolor genera una incomodidad, una molestia. Ese dolor es una manifestación de que algo en este organismo está mal por diferentes razones. Entonces sucede que cuando nosotros aplicamos de forma correcta la magnetoterapia, disminuye el dolor, relaja los espasmos, que estos son contracturas musculares en ciertas zonas, disminuye la inflamación porque se libera unos compuestos que se llaman prostaglandinas también, entre otros, que van a disminuir este dolor. Incluso hay en diferentes comercios prendas que tienen ya imanes de cierta forma colocados para diferentes patologías o enfermedades. Ahorita en la ilustración tenemos unos guantes, que esos guantes se utilizan para dolores artríticos. Resulta que en Oriente, en China y en todo Asia, así como aquí la epidemia es la diabetes por la mala alimentación que tenemos, en China hace algunos años la epidemia era de artritis. Esta artritis estaba favorecida por los campos de arroz, el frío y demás. Entonces, es una artritis deformante. Y entonces se ha especializado mucho el tratamiento de la artritis y de los dolores reumáticos en China con las diferentes terapias, por supuesto también con la acupuntura, pero la magnetoterapia no se queda atrás. Se utilizan, por ejemplo, desde estos guantes en las que yo puedo observar que estos puntitos negros están alrededor de los nudillos, ¿no?, en las articulaciones de las muñecas, para que yo pueda disminuir este dolor, la inflamación de la articulación. Y al disminuir la inflamación, disminuye el dolor. Hay otros efectos que platicábamos atrás que nos van a ayudar a la regeneración de estos tejidos. Vamos con la siguiente diapositiva, en la que podemos ver lo que nos dice esto de la soldadura de huesos, estímulo específico sobre el calcio y el colágeno, efecto piezoeléctrico. Este es un efecto ya muy estudiado, muy comprobado ya. Hay equipos específicos de terapia, de magnetoterapia para estos padecimientos, puesto que se ha comprobado ya que la regeneración ósea y articular mejora mucho cuando se aplica esta terapia. ¿Qué va a hacer? Pues va a actuar, les decía yo, sobre los iones de calcio y los de colágeno para fijarlo, y además va a actuar sobre el mecanismo de los osteoplastos y los osteoblastos, que son los que construyen y destruyen el hueso para tener siempre hueso nuevo y sano, en que los van a estimular su actividad para poder regenerar estas zonas. Y se puede hacer tanto con los equipos de los imanes fijos y los imanes variables o de pulsantes.
Otro de los efectos que tenemos, decía yo, que es la regeneración de tejidos. ¿Qué va a pasar aquí con la regeneración de tejidos? Cuando nosotros aplicamos este campo magnético, vamos a ver que se va a favorecer la circulación sanguínea. ¿Qué transporta la sangre? Transporta nutrientes, transporta oxígeno, transporta neurotransmisores, hormonas, enzimas, que al estar más disponibles, la célula puede hacer uso más eficiente de ellos. Entonces, nosotros hemos escuchado por ahí que existe una terapia que es en una cámara hiperbárica, ¿no? En la que aumentan la concentración de oxígeno en la sangre. ¿Por qué? Porque a mayor presencia de oxígeno, la regeneración de tejidos es mayor. Entonces aquí vamos a fomentar que las células estén mejor nutridas en los diferentes lugares del cuerpo para favorecer su regeneración. Es decir, que es especialmente visible en los huesos, pero al actuar sobre el colágeno, prácticamente va a favorecer a todas las estructuras, a la piel, al crecimiento del cabello, crecimiento de las uñas, ¿sí? A la conservación del cartílago entre los huesos, al crecimiento de los tendones y fortalecimiento de los tendones. Entonces vamos a ver muchos efectos positivos solamente con la aplicación de estos campos magnéticos en los lugares adecuados y con la técnica adecuada, obviamente. Mejoramiento de disfunciones. Al aumentar esta nutrición en las glándulas y los diferentes órganos, funcionan mejor. Aquí tenemos una ilustración en donde algunos me dirán que están sobre los chakras. Pues sí, algo así, porque los chakras están justamente en donde hay glándulas importantes, ¿no? En este caso estamos hablando de la hipófisis, de la tiroides y del timo. Son las tres glándulas que vemos ahí donde están los imanes. Entonces, van a favorecer la circulación, van a equilibrar el potencial de hidrógeno en la sangre, que esto es la acidez, van a favorecer la nutrición ya no solamente de la célula, sino del tejido orgánico. Entonces la glándula o el órgano va a comenzar a funcionar mejor, va a poder sanarse hasta cierto punto por mecanismos del cuerpo. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de lo que es la homeostasis. La homeostasis es esta capacidad del cuerpo de sanarse a sí mismo o de buscar el equilibrio, ¿sí? Esa homeostasis es la que se ve rota cuando recibe mucha agresión. Otro de los principales agresores del cuerpo, les decía, además de lo que nosotros mismos les provocamos con la alimentación y con los químicos de limpieza, los químicos para los olores, etcétera, etcétera, pues son los patógenos. Aquí es que me aparece una pantallita que se bajó. También los patógenos van a alterar este potencial de hidrógeno, o sea, la acidez, la van a alterar y van a preferir un cierto ambiente. Por ejemplo, en los ambientes ácidos van a proliferar las bacterias y los parásitos, y en los ambientes alcalinos los virus y los hongos, ¿no? Entonces, también en eso nos va a ayudar la terapia con imanes,
hay una terapia específica para eso, que lo vamos a ver otra más adelante. Entonces, el mejoramiento de las disfunciones es una parte importante de la terapia con imanes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la que nos dice regular el potencial de hidrógeno de la sangre. Es lo que les decía yo hace un minuto. La sangre y los líquidos corporales están en constante movimiento, en constante flujo. Salvo en los lugares en donde se empiezan a presentar atrofias. Si yo tengo un trauma, por ejemplo, que también va a afectar ahí el equilibrio magnético, vamos a suponer que la señora, bajándose del auto, se torció un pie, se provocó un esguince y este esguince provocó una inflamación. Esta inflamación va a estancar a estos fluidos que se salieron de los vasos sanguíneos y no van a fluir adecuadamente. Ese estancamiento va a producir una variación en la acidez de la sangre hacia lo ácido, hacia lo alcalino, dependiendo. Les decía también de los patógenos, los virus y las bacterias también van a provocar que se desequilibre la acidez. O si encuentran este lugar en donde ya hay una lesión, en donde el ambiente ya se hizo ácido o alcalino y ese es su ambiente, pues bueno, ahí se van a esconder. Decimos nosotros que hay un reservorio de patógenos y ahí se van a reproducir y van a volver todavía más ácida o más alcalina la zona en donde se están reproduciendo. Observando esto y otras cosas, el doctor Isaac Gois Durán, orgullosamente mi maestro de biomagnetismo médico y de par biomagnético, desarrolló una teoría que después llevó a la práctica y que, bueno, ahora es una de las principales terapias complementarias por la contundencia de sus efectos, en la que no se aplica un solo imán, sino se aplica un par de imanes. Si nosotros utilizamos esta lógica en la que somos un universo en miniatura, y hemos escuchado aquello de que la materia y la energía no se crean ni se destruye, solo se transforma, pues podríamos pensar que si en algún lado de nuestro cuerpo hay un lugar ácido, en otro lado de nuestro cuerpo tienen que estar los complementos de esos iones, es decir, desde el otro lado tendría que estar alcalino. Si juntáramos esos iones, regresaríamos de nuevo a la neutralidad. Pues bueno, eso es algo así, es el principio del par biomagnético del doctor Isaac Gois Durán. Y con esta técnica del par biomagnético se ha desarrollado el tratamiento de infecciones por diversos patógenos, hongos, virus, bacterias, parásitos, priones, las disfunciones que no son exclusivas del par biomagnético, sino también de la magnetoterapia, pero tienen un enfoque distinto. Así como las enfermedades complejas y de difícil curación, yo he visto y tratado enfermedades muy difíciles, ¿no? Que van desde insuficiencias renales, pancreatitis, diabetes, cánceres, diferentes manifestaciones tumorales, en el que para el biomagnetismo no es otra cosa que una asociación de patógenos, es decir,
Se junta un virus con una bacteria, con un parásito, entonces nos va a dar un cuadro determinado de enfermedad. Obviamente estos patógenos pueden dañar un tejido, un órgano, y entonces, pues bueno, cuando ya hay mucho daño en el tejido, no hay muchas cosas que se puedan hacer, ni con la medicina complementaria, ni con la alopática, ni nada. Por eso también nosotros tenemos que trabajar desde la prevención, desde la nutrición, hábitos emocionales saludables, la actividad física, el cuidar lo que comemos, lo que bebemos, lo que oímos, lo que vemos, lo que respiramos, ¿sí? Porque todo esto va a sumar. Pero bueno, les decía, regresando al tema del par biomagnético del doctor Gois, desde mi punto de vista, de todas las terapias que se han desarrollado con magnetismo, o las magnetoterapias, esa terapia es la más completa y de resultados más contundentes, ¿no? En el caso de la utilización de todas las terapias complementarias, no se recomienda abandonar los tratamientos alopáticos si es que ya lo tengo. Y siempre es una ayuda útil cuando la ciencia no puede hacer más, ¿no? Siempre puede haber una mejoría en la calidad de vida del paciente, siempre puede haber una mejoría en el dolor, en la inflamación, etcétera. Y hay, bueno, pues otras alternativas para aquellos padecimientos en donde el biomagnetismo no es su campo o no es suficiente. Pues les agradezco mucho su atención. Les dejo en esta última lámina mis datos, mi presentación. Ahí está mi página en Facebook y mi celular para las consultas y las dudas aquí en la Ciudad de México, en Texcoco y en Chapingo, en la ciudad de Oaxaca y en Tuxpan, Veracruz. Muchísimas gracias. Vamos a ver, sé de un caso que hizo uso de los imanes y aumentó la producción de moco, tos con flema expectorante. ¿Por qué es esta reacción? Tuvo la duración aproximadamente de 2 semanas. Se quitó el imán y dejó de producir moco. Hablando de cantidad, ¿cuántas imanes se puede portar una persona en su cuerpo? La magnetoterapia se aplica en pares, el número de imanes. Ok, bueno, son muchas preguntas. Mira, la mayoría de las terapias alternativas generan algo que se llama una crisis curativa. Esta crisis curativa no va más allá de un par de días en la que el mismo cuerpo, en su afán de expulsar los restos de los patógenos o de las toxinas, pues bueno, presentan sudoraciones, moco, diarrea, etcétera, etcétera, pero normalmente no pasa más allá de 2 días. Yo creo que aquí, en el caso en el que tú me platicas, había un mal manejo o no estaban bien manejados los imanes. No sé, no me dices aquí qué tipo de imanes son, ni dónde estaban puestos, ni cuál era la técnica que estaba utilizando, pero evidentemente hay algo que está mal. Aquí es como todo, yo tengo que acudir a un terapeuta certificado. En mi caso, yo soy miembro del Colegio Mexicano de Biomagnetismo Médico, tengo la credencial que así me avala, la cargo en mi cartera y siempre que alguien me pide que me identifique, pues así lo hago. De tal forma que la gente que me trate tenga la preparación para poderlo hacer y no se genere daño, ¿no? Aunque normalmente los imanes no producen este tipo de problemas. Yo creo que estaba complicado con algún tipo de infección y obviamente no estaba bien empleada la técnica. La cantidad de los imanes no hay mínimos, no hay máximos, pero tienen que estar bien distribuidos de tal forma que las cargas estén bien aplicadas y no se interfieran entre sí. Si yo aplico un campo positivo junto a un campo negativo, pues voy a neutralizar ese campo. En algunos lugares es correcto hacerlo de esa forma, porque lo que quiero es alinear el flujo.
pero no hay mínimos, no hay máximos, lo que hay son técnicas específicas para utilizarlo, ¿sí? Entonces la cantidad no hay por allí nada. Normalmente las terapias tienen una duración exclusiva de 20 minutos. Esto tiene que ver con la latitud del lugar. Les decía yo que nosotros estamos imbuidos en un campo magnético de la Tierra, y entonces cuando yo estoy más cerca del ecuador, necesito menos tiempo de aplicación de los imanes, y entre más cerca de los polos necesito más tiempo. En el ecuador son 3 minutos. A la altura donde estamos en México, pues son alrededor de 15 minutos. No menos de 15, no más de 20 minutos. Con eso es más que suficiente. No necesito cargar los imanes puestos en el cuerpo. No van a generarme un mejor efecto. No tengo yo conocimientos de efectos de contraindicaciones, pero no es necesario que los ande yo cargando. La magnetoterapia como tal no requiere de pares para aplicarse. Solamente el par biomagnético utiliza pares, pero como les digo, se requiere de un estudio especializado en ello, en el que el terapeuta pues obviamente tiene que dominar la anatomía, tiene que dominar los patógenos, sus efectos, y tiene que dominar la terapia en sí misma. Entonces no es nada más cuestión de que yo me ponga un imán encima y ya. Sí se puede hacer para algunas cosas, hay algunos trucos, pero no sé si nos va a dar tiempo de verlos. En caso de una persona que necesita prótesis de cadera, ¿de qué manera le puedo ayudar la magnetoterapia? Ok. Yo creo que tienes que llevarlo con un terapeuta certificado. Yo me puedo poner en contacto, depende, no me dices aquí de dónde eres, Tania, pero aquí en la Ciudad de México yo doy terapias una vez al mes en las ciudades en donde lo comenté, en Texcoco, en Oaxaca, en Tuxpan. Pero si no, si tú quieres específicamente de biomagnetismo, pues están las páginas del doctor Gois, en donde puedes preguntar por algún terapeuta certificado por él que viva cerca de tu domicilio. Ok, dice, por favor, sobre productos Niken que recomiendan para poder ayudar a personas, o sea, los campos magnéticos solo alinean. No, los campos magnéticos alinean a estos iones. Van a mejorar la circulación. Si yo utilizo, por ejemplo, un guante, un antifaz, una almohada, una colchoneta, hay muchas prendas en el mercado que tienen estas características. Las de Niken tienen unos campos magnéticos muy suaves, de tal forma que efectivamente van a ayudar a la circulación sanguínea principalmente. Esto va a brindar beneficios a todo mi organismo, ¿sí? Entonces, les decía yo que no es necesario vestir un imán, o sea, de llevarlo puesto, pero funcionan muy bien estos equipos, estas colchonetas o les decía, estas prendas específicas para utilizarlas un rato. Les decía yo que no hay mínimos ni máximos, con 20 minutos es suficiente, ¿sí? Pero si estás allí, tus 8 horas de sueño, pues no hay ningún problema, ¿no? No hay efectos secundarios. Esto está ya muy estudiado, tiene muchos años, la terapia magnética. Y estos productos utilizan estos principios básicos de forma muy elemental, no especializada, de tal forma que nos puedan dar beneficios a todos. Pero si yo tengo una patología específica, no van a ser suficientes. Necesito un tratamiento especializado y no nada más de magnetoterapia, no nada más de par biomagnético, sino
de nutrición, de herbolaria, el manejo adecuado de mi sueño, de mi actividad física, de mis emociones. Si tiene que, acuérdense que cuando hablamos de bienestar, tenemos que atender a todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu. Déjenme ver si hay por ahí algún otro. Se pueden usar los imanes de níquel durante el tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay efectos adversos. Sin embargo, cuando estoy yo en un tratamiento médico, yo tengo que preguntarle directamente a mi médico si lo puedo yo hacer o no hacer. ¿Por qué? La mayoría de los nuevos químicos para quimioterapia no son sensibles a los campos magnéticos, pero hubo algunos químicos que sí y que todavía se utilizan. Entonces yo tengo que saber si estos químicos que son utilizados son sensibles a los campos magnéticos, ¿sí? Entonces yo se lo tengo que preguntar a mi médico. Mi médico es la persona adecuada para decirme si lo puedo utilizar. Más que si lo puedo utilizar, si me sirve, si me es útil, ¿no? Llevarlo. En el caso de la radioterapia, bueno, aquí en quimio y en radio lo que tenemos es un envenenamiento del cuerpo. Sí hay forma de utilizar los imanes, pero tiene que ser con un terapeuta certificado. Si yo lo quiero utilizar como terapia, no nada más como un complemento o no nada más para mi descanso, ¿sí? Les decía yo, estos productos de níquel son una maravilla a nivel principalmente preventivo y por supuesto que si estoy en un tratamiento van a coadyuvar van a ayudar a este tratamiento, van a coadyuvar a que sea más rápida mi mejoría. Pero ya con padecimientos graves, como es el fenómeno tumoral, como es la insuficiencia renal, padecimientos cardíacos, la cirrosis, las piedras en los riñones, en la vesícula, se necesitan de terapeutas especializados y de preferencia que no estén especializados solamente en los imanes, porque si no van a querer curarles todo con imanes, ¿sí? Si son médicos, mejor aún. Si manejan la medicina tradicional china, que son muchas cosas, es la acupuntura, la nutrición, la herbolaria, la moxibustión, el masaje, la quiropraxia, vamos a tener un tratamiento integral, ¿sí? La nutrición es, por supuesto, muy, muy importante y la calidad del agua, ¿no? En eso níquel también es muy bueno. Creo que ya no veo ninguna pregunta nueva. En cuanto a la tecnología, Jorge, que tiene níquel, tú sabes que además los filtros, además de los componentes y demás, tienen una llave magnética. ¿Qué beneficio le da esto al agua? Bueno, fíjate que esto tiene muchos años que se sabe, muchos años que se conoce, y la gente que lo conoce, o que lo conocía ya antes de que existiera el níquel, ponían un imán debajo del vaso, ¿sí? Durante cierto tiempo, para que se alinearan estos iones de hidrógeno. Los iones de hidrógeno son los que dan la acidez. El agua tiene un cierto nivel de acidez. Cuando yo altero a estos iones de hidrógeno, van a buscar su complemento, que se llaman oxidrilos, que es una molécula de OH. Si nosotros sabemos la fórmula del agua es H2O. Esa molécula es una molécula neutra. Pero normalmente nosotros vamos a ver en un cuerpo de agua una cierta cantidad de iones de hidrógeno libres que tienen una carga positiva.
Entre más iones de hidrógeno libres haya, esa agua es más ácida. Entonces, si yo la someto a un campo magnético, estos iones de hidrógeno van a buscar a sus oxidrilos, es decir, a un oxígeno con un hidrógeno nada más que tiene una carga negativa y se va a pegar. Y entonces esa acidez va a disminuir. Se dice que se alcaliniza, pero no es el término adecuado, porque la alcalinización es llevarlo hacia el otro lado del espectro. Más bien se neutraliza, se vuelve un agua neutra. Además de que cualquier fluido sometido a un campo magnético va a alinear a esas moléculas. Cuando nosotros vemos las moléculas del agua, vamos a ver que se mueven de forma desordenada dentro de este flujo. Cuando yo las someto a este campo magnético, se ordenan y se forma algo así como un cristal, pero líquido, ¿sí? Hay unos estudios muy interesantes, yo les recomiendo ahí a los estudios de la doctora Esther del Río. Ella es estudiosa precisamente de estas moléculas del agua y de su comportamiento en el cuerpo humano. Ella creó, digamos, de alguna forma un proceso para modificar el agua, que es el agua cristal, que tiene otras propiedades además. Pero ella tiene comprobado de forma científica y muy bien explicados en sus trabajos las funciones o los efectos directamente sobre el agua de los campos magnéticos, y una vez que entra esa agua a nuestro cuerpo, ¿cuáles son sus efectos? De entrada, nos van a alcalinizar también, van a disminuir la acidosis en nuestro cuerpo, con ello también van a favorecer la disminución de las bacterias y de los virus, van a favorecer la homeostasis, que les decía yo que es esta capacidad del cuerpo de lograr este equilibrio, y van a favorecer también el mejor funcionamiento de los diferentes sistemas inmunes de nuestro cuerpo, cuando no tenemos un solo sistema, tenemos varios sistemas de protección de nuestro cuerpo. No sé si haya alguna otra pregunta por allí. En cuanto a los beneficios de toda la línea que tenemos como para la colchoneta, el colchón, el antifaz, toda la línea que hay para el sueño, también con los imanes, ¿cuál es el beneficio que le podemos ofrecer nosotros a los clientes con estos productos? Ok. Les decía yo que cuando se aplica un campo magnético al flujo sanguíneo, aumenta la oxigenación de los tejidos y con esto la regeneración. Tú debes de saber, y todos nuestro auditorio, que solamente durante el sueño se regeneran los tejidos dañados. Si yo observo, por ejemplo, a mi niño que se me enfermó de gripa, durante el día, pues bueno, va a estar muy molesto y con el gripón y demás, pero si lo dejamos dormir, y a veces duermen más de sus 8 horas, cuando despiertan mejorados. ¿Por qué? Porque durante el sueño se dio esta reparación. Entonces, si yo estoy durmiendo en estos campos magnéticos, se va a favorecer esta oxigenación, se va a favorecer esta regeneración de los tejidos. Y además también, a mayor oxígeno, mayor dióxido de carbono, es decir, por la actividad del mismo cuerpo. Si tengo más oxígeno para utilizar, lo voy a utilizar y voy a desprender dióxido de carbono. Pero ese dióxido de carbono en mi sangre es el principal estimulante del sueño. Cuando empieza a subir los niveles de dióxido de carbono, cuando yo me voy a acostar, empieza a disminuir mi frecuencia respiratoria. Entonces hay menos intercambio de gases y se empieza a concentrar el dióxido de carbono en mi sangre. Cuando esa concentración de dióxido de carbono llega al cerebro, empieza a detonarse la producción de melatonina, que es una de los químicos responsables de la inducción del sueño. Entonces, fíjense todas las cosas que
van a mejorarse con la aplicación de un campo magnético suave, que es este campo magnético que tienen estos complementos para el descanso. Okay. Preguntan que si la doctora del Río es egresada del Instituto Politécnico Nacional. Pues sí, me parece que sí es egresada del Politécnico y es toda una personalidad en el mundo de las medicinas alternativas, porque ha logrado, gracias a su disciplina académica, comprobar muchas cosas que las otras terapéuticas no habían podido hacer porque no tenían el rigor científico, por un lado, pues bueno, también los fondos, ¿no? Porque todas estas investigaciones cuestan mucho dinero y muchas veces también se atoran los resultados porque desafortunadamente cuando no hay una remuneración económica, no hay quien lo promueva, ¿no? Entonces, muchas cosas de eso, como por ejemplo la herbolaria, pues es muy barata, ¿no? La utilización de campos magnéticos no cuesta. Una vez que ya tuviste tus imanes y sabes cómo aplicarlos, pues no tienes por qué volver a invertir. En el caso también de los equipos de níquel, pues si ya lo tienes debajo de tu cubrecama o lo utilizas como cubrecama, ¿cuántos años te gusta que te sirva? ¿No? O sea, no tienes que volver a invertir en eso nunca, ¿no? Así es, la doctora Esther de Ríos es toda una personalidad en este ambiente, y orgullosamente también amiga nuestra. Perfecto, pues creo que ya no hay más preguntas, Jorge. Muchísimas gracias por la explicación, por la información. Y bueno, ya están sus datos ahí también si tienen alguna otra duda en específico o algo, igual te pueden escribir, ¿no? Nos pueden escribir, nos pueden mandar inbox para sus dudas y obviamente, pues bueno, también para su atención. Si ya tienen una patología específica, les decía yo que los equipos de níquel van a servirme sobre todo a nivel preventivo para el tratamiento de una enfermedad, una patología específica. Siempre acudan con un profesional de la salud certificado. Muchas gracias. Gracias, Jorge.